Sean bienvenidos, queridos hermanos, al compartir de la palabra de Dios, donde escucharemos todos los días los capítulos de todos los libros que contiene la Sagrada Biblia. Mis hermanos, hoy escucharemos el capítulo 27 y el capítulo 28 del segundo libro de las Crónicas. Vamos a escuchar, hermanitos, con mucha atención la palabra de Dios. Jotam tenía 25 años cuando comenzó a reinar, y reinó 16 años en Jerusalén. Su madre, Jerubá, era hija de Sadoc. Jotam se portó bien con Yahvé, como lo había hecho su padre Osías. Sin embargo, no iba a la casa de Yahvé, y el pueblo seguía corrompiéndose. Construyó la puerta superior de la casa de Yahvé, e hizo muchas obras en los muros de Ofel. Edificó también ciudades en los cerros de Judá, y edificó castillos y torres en los bosques. Declaró la guerra al rey de los amonitas, a los que venció. Los hijos de Amón le dieron aquel año 100 talentos de plata, 10,000 cargas de trigo y 10,000 de cebada. Los amonitas le trajeron lo mismo el año segundo y el tercero. Jotam llegó a ser poderoso, porque se afirmó en los caminos de Yahvé su Dios. El resto de los hechos de Jotam, todas sus guerras y sus obras, están escritas en el libro de los reyes de Israel y de Judá. Tenía 25 años cuando comenzó a reinar y reinó 16 años en Jerusalén. Finalmente Jotam fue a descansar con sus padres y lo sepultaron en la ciudad de David, sucediéndole su hijo Ahaz. Ahaz tenía 20 años cuando empezó a reinar y reinó 16 años en Jerusalén. No hizo lo que es recto a los ojos de Yahvé, como su padre David, sino que siguió los senderos de los reyes de Israel e incluso fundió ídolos de los Baales. Además, quemó incienso en el valle de Ben-Hinnom y sacrificó sus hijos por el fuego, imitando las costumbres abominables de los paganos, a los que Yahvé quitó el país para dárselo a Israel. Ofrecía sacrificios y quemaba incienso en los santuarios altos, sobre las lomas y bajo todo árbol frondoso. Yahvé su Dios le entregó en manos del rey de los arameos. Estos lo derrotaron, haciéndole gran número de prisioneros que fueron llevados a Damasco. También él fue entregado en manos del rey de Israel, que le causó una gran derrota. Pekab, hijo de Remalías, mató en un solo día a 120,000 judíos, todos ellos hombres valientes. Es que habían abandonado a Yahvé, el Dios de sus padres. Sicri, uno de los valientes de Efraín, mató a Amasías, hijo del rey, a Sicam, mayordomo del palacio, y a Elcaná, segundo después del rey. Los hijos del rey se llevaron de entre sus hermanos de Judá a 200,000 prisioneros, mujeres, hijos e hijas. Se apoderaron también de un enorme botín que se llevaron a Samaria. Había allí un profeta de Yahvé llamado Obreb, que salió al encuentro del ejército que volvía a Samaria y les dijo: miren que Yahvé, el Dios de sus padres, estaba irritado contra la gente de Judá, y por esto los ha entregado en manos de ustedes. Pero ustedes los han matado con una crueldad increíble, y ahora quieren someter a esclavitud a la población de Judá y de Jerusalén, y que en adelante sean esclavos y esclavas de ustedes. Miren que ustedes mismos no son inocentes ante Yahvé su Dios. Oigan pues, devuelvan a sus hermanos que han tomado prisioneros, porque si no el furor de la ira de Yahvé está sobre nosotros. Entonces algunos hombres de los jefes de Israel, Azarías, hijo de Johanán, Berejías, hijo de Miselemot, Ezequías, hijo de Salum, y Amasá, hijo de Hadlaí, se opusieron a los que volvían de la guerra, y les dijeron: no traigan aquí a estos prisioneros, ya somos culpables contra Yahvé, y ustedes quieren aumentar todavía el número de nuestros pecados, pues grande es nuestro delito, y el furor de la ira de Dios amenaza a Israel. Entonces la tropa dejó los prisioneros y el botín delante de los jefes y de toda la asamblea. Se levantaron los hombres antemencionados, reanimaron a los prisioneros y vistieron con prendas tomadas del botín a todos los que estaban desnudos, dándoles además calzados.
Les dieron de comer y beber y los lavaron, transportando en burros a todos los que estaban más débiles. Los llevaron a la frontera de su patria, a Jericó, ciudad de las palmeras, y luego se volvieron a Samaria. En aquel tiempo el rey Ahaz envió mensajeros a los reyes de Asur para que los socorrieran, porque los edomitas habían venido otra vez y habían derrotado a Judá, llevándose prisioneros. También los filisteos invadieron las ciudades de la tierra baja y del Negev de Judá, y tomaron Bet-Semes, Ayalón, Gederot, Socop con sus aldeas, Timna con sus aldeas, y Gimzo con sus aldeas, y se establecieron allí. Así Yahvé humillaba a Judá por culpa de Ahaz, su rey, que corrompía su país y se habían apartado de Yahvé. Vino contra él Teglafalasar, rey de Asur. Lo sitió, pero no llegó a dominarlo. Ahaz despojó la casa de Yahvé y la casa del rey, y de los jefes para hacer regalos al rey de Asur, pero de nada le sirvió. Aún en el tiempo del asedio, el rey Ahaz persistió en su infidelidad a Yahvé. Ofrecía sacrificios a los dioses de Damasco, que lo habían derrotado, pues se decía: los dioses de los reyes de Aram los ayudan a ellos. Le ofreceré pues sacrificios y me ayudarán a mí. Ellos fueron la causa de su ruina y la de todo Israel. Ahaz juntó algunos de los utensilios de la casa de Dios y los hizo añicos. Luego cerró las puertas de la casa de Yahvé y fabricó altares en todas las esquinas de Jerusalén. Hizo santuarios altos en cada una de las ciudades de Judá para quemar incienso a otros dioses, provocando así la ira de Yahvé, el Dios de sus padres. El resto de sus hechos y todas sus obras, del comienzo al fin, están escritos en el libro de los reyes de Judá e Israel. Se acostó Ahaz con sus padres y lo sepultaron dentro de la ciudad en Jerusalén, pues no lo pusieron en el sepulcro de los reyes de Israel. En su lugar reinó su hijo Ezequías. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Invoquemos, hermanito, la presencia del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Pidámosle al Espíritu Santo que sea Él quien haga de nuestros corazones una tierra fértil donde va a ser sembrado esa semilla de esa palabra. Digan conmigo: Espíritu Santo, desciende en nuestras vidas e ilumina nuestros corazones con tu luz, con tu sabiduría, con tu amor, para poder entender tu palabra, no como palabra terrenal, sino como palabra divina, que se hace realidad con tu poder y que actúe en nosotros los creyentes. Amén. Un saludo, hermanito, para cada uno de ustedes, los que nos siguen a través de este canal Santa Biblia de hoy. Bendigo y alabo a Dios por este nuevo día, por este nuevo compartir de la palabra de Dios. Mis hermanos, hoy hemos escuchado el capítulo 27 y el capítulo 28 del segundo libro de las Crónicas. Con esta lectura la palabra de Dios nos habla acerca de Jotán, el hijo de Osías, que había quedado como rey por herencia. Porque si bien vemos en el Antiguo Testamento, en aquellos tiempos, las leyes eran que si yo era rey y yo tenía hijos, tenía un hijo y yo moría, pues ese reinado se lo pasaba a mi hijo por herencia. Y eso eran las creencias, las culturas que tenían los israelitas en aquellos tiempos. Y por eso siempre en el Antiguo Testamento podemos escuchar siempre que cuando alguien está de rey y esa persona muere, pues siempre queda de rey su hijo. Y lo mismo hemos escuchado hoy, que después de Osías quedó el rey Jotán, su hijo. Y nos dice la palabra de Dios que él hizo lo que hacía su padre. O sea, es decir, que Jotán hizo lo que era bueno a Dios, ante los ojos de Dios. Pero que sin embargo, él no iba a la casa de Dios y el pueblo pues seguía corrompiéndose. Es decir, él era el ejemplo y él hacía cosas buenas ante Dios. Lo que hacía su padre, él lo estaba haciendo. Pero sin embargo, pues dice la palabra de Dios que no iba a la casa de Dios a visitar. Y pues el pueblo pues tampoco lo hacía. Y la palabra de Dios nos enseña a nosotros es acerca de nosotros ser buenos ejemplos
ante las demás personas. Hoy la palabra de Dios nos enseña esto y nos habla sobre esto. Ser buenos ejemplos ante las demás personas. Jotam era el rey. Y como era el rey, pues tenía que darle ejemplo a las demás personas. Si el rey visitara la casa de Dios, el pueblo pues hiciera lo mismo, visitara el templo. Pero como no lo hacía, pues el pueblo seguía corrompiéndose. No había ningún rey que diera un buen ejemplo. En esta lectura nos dice la palabra de Dios. Ninguno de estos reyes fue capaz de darle un buen ejemplo a las personas, al pueblo de Israel, y acercarlos a Dios. Dentro de ellos mismos pensaban que sí, no, yo estoy haciendo todo bien, porque yo soy el rey y yo hago lo que yo quiera. Pero en realidad no estaban haciendo nada bueno para las personas. Lo que hacían era alejarse de Dios, alejarlos de Dios. De repente para el rey que estaba en ese momento gobernando, pues su vida estaba mejorando. De repente sí, pero estaba alejando a las personas de Dios. No estaba siendo buen ejemplo para las personas. Y hoy la palabra de Dios nos los enseña. Y Dios a través de su palabra nos los dice hoy. Que eso está mal. Que nosotros, como buenos cristianos, debemos ser ejemplos para la sociedad. Debemos ser ejemplos para los demás. Si nosotros queremos acercar a otra persona a que vaya al encuentro con Dios, si nosotros queremos que una persona se acerque a Dios, ¿cuál sería lo primero que nosotros debemos hacer con esa persona? Darle el ejemplo, demostrarle a las demás personas que lo que nosotros hacemos es bueno. Y las personas pues van a ver, no, este sí está dando buen ejemplo y de verdad quiere que nos acerquemos a Dios. Pero si ustedes y yo le hablamos a una persona que se acerque a Dios, pero resulta que nosotros no damos buen ejemplo, ¿será que a esa persona le va a dar ganas de acercarse a Dios? ¿Con qué ánimo? Si ve que esa persona que lo está invitando hace todo al revés. Es como por ejemplo yo que les estoy predicando la palabra de Dios y siempre pues la palabra de Dios nos enseña algo y yo siempre les digo hagan esto, no hagan aquello por boca de Dios, por obra de Dios. Pero resulta que yo no, pues después que haga todo esto, haga todo al revés. ¿Será que ustedes van a estar satisfechos, animados con lo que yo les dije? No. Porque si yo les puedo hablar, pero si yo no actúo de la misma manera, nada de eso va a tener ningún sentido. Y hoy la palabra de Dios nos dice que debemos ser buenos ejemplos para la sociedad. Si yo soy músico, ¿será que cuál sería el ejemplo que yo tengo que darle a las demás personas como músico dentro de la iglesia? Un buen ejemplo. Si yo soy músico de Dios, para Dios, yo no puedo estar en las taguaras, no puedo estar en los bares tocando. Por aquí salí de la misa y en la noche estoy tocando en los bares, en las fiestas paganas. No puedo hacer eso porque no estoy dando un buen ejemplo como cristiano. De nada sirve yo tocar en la misa y en las noches irme a las fiestas a tocar también. De nada tiene sentido. Lo mismo pasa con los catequistas, lo mismo pasa con los monaguillos, lo mismo pasa con los sacristanes. Los que servimos dentro de la iglesia debemos ser buenos ejemplos para los demás. Después del sacerdote, todos nosotros. Primero está el sacerdote, tiene que dar el ejemplo. Claro que sí. Y después del sacerdote, nosotros debemos dar el ejemplo también. Porque imagínense que una persona que esté llegando a la iglesia, que pues no sepa nada de Dios y esté llegando, quiere acercarse a Dios, y resulta que dentro de la iglesia lo que ve es desorden. O sea, no ve ningún ejemplo bueno que nosotros le demos. ¿Cómo va a tener ánimo esa persona de seguir? Claro, a nosotros nos enseñan, y eso está claro, que nosotros debemos estar dentro de la iglesia por Dios, no por las personas. Claro que sí.
Pero si dentro de la iglesia hay mucho desorden, ¿con qué ánimo nosotros vamos a estar? Nos vamos a desanimar. Vamos a desanimar a esas personas. Y hoy Dios nos dice, no, basta. Ya dejemos esto hasta aquí. Y empecemos a hacer lo que es bueno. Empecemos a dar ejemplo a las demás personas. Porque imagínense que cuando Cristo en su vida predicaba el reino de Dios y no diera el ejemplo, imagínense. Pero Cristo siempre dio el ejemplo. Nosotros en la Biblia nunca hemos escuchado que Cristo tuvo una mujer, ¿no? Fue un hombre justo. O que Cristo andaba de bar en bar emborrachándose. No. Cristo predicaba la palabra. Cristo enseñaba el reino de los cielos. Pero daba el ejemplo. No es que era que Cristo sí predicaba y todo, pero después que predicaba se iba allá a los bares. No. La palabra de Dios no nos dice eso. La Biblia habla de que Cristo hizo lo que es bueno. Claro, porque era Dios, pero era hombre. Y daba ejemplo a las demás personas para que lo siguieran. Y por eso hubieron muchas personas que seguían a Jesús porque daba buen ejemplo. ¿Y por qué nosotros no podemos hacer lo mismo? ¿Por qué a nosotros nos cuesta dar ejemplo a las demás personas? Muchas personas critican a los demás, se quejan de los demás. Pero tú estás dando el ejemplo. Muchas personas dicen, mira, este que canta, sí canta bonito, pero míralo. Anda con este fulanito y se la pasa de esto en esto. Y todo esto, ajá. Sí, está bien. Por parte de él está mal, claro, porque no está dando el ejemplo. Pero tú que le estás criticando, estás dando el ejemplo también. Y ese es el problema que hay hoy día. Que criticamos, pero tampoco damos el ejemplo. Que hablamos de la persona que está haciendo el mal, sí, pero no tampoco damos el ejemplo. Y hoy Dios nos dice que si vamos a ser buenos cristianos, primero tenemos que dar el ejemplo. Porque de lo contrario, de nada sirviera. Que hoy, mis hermanos, pues aprendamos de esta lectura que como buenos cristianos cada uno de nosotros debemos dar el ejemplo a las demás personas, para que así podamos ayudar y acercar a esas personas a Dios. Vamos a pedirle al Señor hoy, mis hermanos, que derrame su gracia, su sabiduría sobre nosotros, para que nosotros podamos ser buenos ejemplos para las demás personas. Y una pregunta para cada uno de nosotros hoy, que nos la llevemos en nuestra mente y nos sirva de práctica. ¿Estoy siendo yo ejemplo para los demás? ¿Qué tipo de ejemplo le estoy dando yo a las personas? ¿Será que le estoy dando un ejemplo de Dios a las personas o le estoy dando ejemplos del mundo? Cada uno de nosotros sabemos esa respuesta y respondémoslos, pero respondémoslos a Dios. Démosles esa respuesta a Dios. Que esta palabra, hermanitos, ilumine nuestros corazones. Amén. Antes de terminar, que no se les olvide suscribirse, darle a la campanita para que así les llegue un video nuevo, un capítulo nuevo de la palabra de Dios. Que no se les olvide regalarme un buen like y que compartan a sus familiares y a sus amigos para que también se vuelvan misioneros de la palabra de Dios. Y si quieren comentar, en la parte de abajo está la caja de comentarios para que dejen su opinión. Dios les bendiga, Dios les acompañe.